Bienvenidos. En esta ocasión vamos a trabajar con ángulos y su clasificación. La clase pasada trabajamos con rectas. Recordemos que una recta es una sucesión infinita de puntos en una misma dirección, o sea, no tiene ni forma ninguna curva. Y recordemos que, precisamente como es una sucesión infinita de puntos, se extendería infinitamente a ambos lados de la pantalla si no estuvieran los límites que nos propone esta pantalla. Es decir, una recta no tiene principio ni tiene fin. Ahora, si marcamos un punto sobre una recta, esta se divide en dos partes llamadas semirrectas. Si tomamos una de ellas, también continuará infinitamente más allá de la pantalla, pero a diferencia de una recta que no tiene principio ni fin, en este caso tiene un principio, tiene origen en el punto A. Lo que no tiene es final. Ahora bien, si tomamos dos semirrectas cualquiera que tienen el mismo origen, por ejemplo, las semirrectas AB y AC, que tienen ambas origen en el punto A, dividen a todo el plano, a toda la superficie, en dos. Cada una de esas regiones se denomina ángulo. Tenemos marcados, entonces, con rojo uno de los ángulos y con verde otro de los ángulos. Cada uno de esos ángulos puede tener una medida entre 0 grados y 360, que es un giro completo. La medida 0 sería la del ángulo rojo cuando ambas rectas se superponen, y 360 sería precisamente un giro completo. Ahí el ángulo rojo tiene una medida de 360 grados, ya que es un giro completo. Ahora bien, aquí tenemos a dos semirrectas que determinan a dos ángulos. El que está marcado en verde, que se representa con una letra griega delta, y el ángulo rojo, que se representa también con una letra griega llamada epsilon, que entre los dos suman 360 grados, es decir, un giro completo. Ahora, vean qué pasa cuando las dos semirrectas son opuestas. Es decir, comparten el mismo origen, igual que antes, y tienen la misma dirección, ¿sí? Pero tienen sentido opuesto. En este caso, vean que se forman dos ángulos exactamente iguales que miden ambos 180 grados. Estos ángulos, cuya amplitud es de 180 grados, es decir, la mitad de un giro, reciben el nombre de ángulo llano. Ahora, si las semirrectas no son exactamente opuestas, los dos ángulos que quedan determinados tienen distintas medidas. Uno será mayor que el otro. En este caso, el ángulo mayor, que será de más de 180 grados, se denomina ángulo cóncavo. En este caso, el ángulo cóncavo es el ángulo rojo, representado con la letra epsilon. En este caso, el ángulo cóncavo es el ángulo verde. Siempre es el que mide más de 180 grados. En cambio, el que mide menos de 180 grados es un ángulo convexo. Estos ángulos convexos se clasifican de las siguientes formas. Si el ángulo mide 0 grados, dado que las semirrectas se superponen y generan una amplitud nula, el ángulo se denomina nulo, precisamente porque su amplitud es nula. Ahora, si su amplitud es mayor que 0, es decir, no es nula, pero es menor que 90 grados, es decir, es menor que un cuarto de giro, se trata de un ángulo agudo. En estos casos, con amplitudes mayores que 0 y menores que 90 grados, como las que está tomando el ángulo verde, se trata entonces de ángulos agudos. Si un ángulo mide exactamente 90 grados, se trata de un ángulo recto. Así se denominan los que miden exactamente 90 grados. En general, en los gráficos se puede distinguir a los ángulos rectos porque se suele
marcar en un gráfico con un cuadradito en el vértice de ese ángulo. Universalmente, ese simbolito se aplica para los ángulos de exactamente 90 grados, para los ángulos rectos. Si tenemos un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180, en ese caso se trata de un ángulo obtuso. Su medida es mayor que 90 grados y menor que 180. Si midiera 180, en ese caso sería un ángulo llano. En estos casos, entonces, el ángulo verde es un ángulo obtuso. Pueden observar que el ángulo rojo, mientras variamos al ángulo verde en las distintas clasificaciones de ángulos convexos, continuó siendo un ángulo cóncavo, ya que su medida era de más de 180 grados. Entonces, los ángulos se pueden clasificar de la siguiente manera. Un ángulo es nulo cuando su amplitud es de exactamente 0 grados. En esos casos, las semirrectas que determinan al ángulo se superponen. Ángulos agudos son aquellos que tienen amplitud mayor a 0 grados y menor que 90 grados. Por ejemplo, el ángulo alfa, que está marcado en rojo, es un ángulo agudo. Un ángulo recto es aquel cuya amplitud es exactamente igual a 90 grados. Recuerden que se suele simbolizar con un cuadradito pegado a su vértice. Un ángulo obtuso es aquel cuya amplitud es mayor que 90 grados y menor a 180 grados. Por ejemplo, el ángulo gamma, marcado en amarillo, es un ángulo obtuso. También hay ángulos llanos, cuya amplitud es igual a 180 grados, cuyos lados están formados por semirrectas opuestas, y además hay ángulos cóncavos cuya amplitud es mayor a 180 grados, como este ángulo verde claro. Otra cosa que es importante tener en cuenta es la forma de nombrar a los ángulos. Como pueden ver en la imagen, al ángulo verde se lo nombra con un sombrerito sobre la letra que corresponde a su vértice, y a ambos lados se coloca una letra que represente a cada una de las semirrectas. ¿Por qué representan esas semirrectas? Porque son puntos que están sobre esas semirrectas. Entonces, MRS, con el sombrerito en la R, quiere decir el ángulo que tiene vértice en R y que sus lados son las semirrectas que contienen al punto M y al punto S. Ahora, ¿qué pasa? En realidad hay dos ángulos que se podrían llamar de esa forma, el verde y el naranja. Pero en general, cuando se habla del ángulo cóncavo que determinan, se aclara. Estamos hablando del ángulo que tiene vértice en R, cuyos lados son las semirrectas que tienen a M y a S, pero que además es cóncavo. Si no tiene esa aclaración, de que se trata de un ángulo cóncavo, en general estaremos hablando del ángulo convexo. Otra forma de representar a los ángulos es simplemente poniendo el sombrerito sobre la letra que corresponde al vértice. Esto se suele usar cuando se trabaja con triángulos o con distintas figuras donde queremos hablar de ángulos internos a esa figura. Pero en general, cuando tenemos muchas semirrectas que tienen el mismo origen en el mismo punto, se recomienda usar la primera de estas notaciones para poder identificar fácilmente de qué ángulo estamos hablando. Otra forma que también vimos mientras repasábamos la clasificación de ángulos es mediante letras griegas. Siempre, de todas formas, que nombremos a un ángulo con una letra griega, es importante ubicar en el gráfico donde se represente a los ángulos cuál es el ángulo que está representado por cada letra griega. Algunas de esas letras que se utilizan y que siempre además llevan ese sombrerito que mencionamos antes son alfa, beta, gamma y delta, aunque hay muchas otras letras griegas que podrían utilizarse. Esto ha sido todo por hoy, espero que haya quedado claro lo que son los ángulos y cuáles son sus clasificaciones. Hasta la próxima.